¿Dónde está? Bien, en la imagen justamente que ustedes tienen en pantalla, estamos hablando de una sección transversal. A ver, vamos a habilitar la anotación. Bien, entonces, allá. Listo. Bien, sí se ve el texto, ¿verdad? Uy, me olvidé que acá no se puede poner tilde. Sección sección transversal. Bien, hemos hablado de la sección transversal, cómo se determina y justamente que en función de esta sección transversal de cada uno de los elementos que nosotros tengamos, en este caso, en función del material de acero, recuerden que el acero era una aleación. A ver, vamos haciendo memoria. Ya, muy bien. Los porcentajes, ¿recuerdan cuáles eran? Muy bien, era una aleación entonces hierro, de hierro y carbono. ¿Correcto? Entonces, de los elementos en función del acero, ¿sí? Determinábamos la sección transversal. A través de estas secciones transversales, nosotros podríamos definir los distintos tipos de perfiles. Estos perfiles, recuerden que también tienen dos usos, en función de lo que nosotros hemos conversado. Un uso como elementos estructurales y un uso no estructural. Bien, sí se está viendo, ¿correcto? Todo lo que estoy anotando. Ingeniero. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, ya hablamos de el acero como material, hemos visto sus propiedades, sus características fundamentales, resaltando entre ellas cuáles eran la alta resistencia. La alta resistencia, vamos anotándolo también por acá porque va a ser interesante recordarlo. Entonces, el acero como material tenía alta resistencia. ¿Qué era la resistencia? ¿Recuerdan la característica? La capacidad de soportar cargas. La capacidad de soportar las cargas. Muy bien, entonces el acero tiene alta resistencia, es una de sus características. ¿Qué otra característica importante tenía el acero como material de construcción? Hablamos también de otro concepto importante para estructuras, rigidez. ¿Sí? ¿Qué más? Hablamos también de, muy bien, por ahí a ver en el chat, Erika nos dice ductilidad. ¿Y esa ductilidad cómo se puede indicar? La ductilidad es muy específica. De manera un poco más general, esta característica del concreto, Soporta mejor la deformación. ya. La, Estabilidad. rigi- la rigidez, justamente, exacto. La resistencia, rigidez y estabilidad eran las tres características, ¿no? En el caso de la rigidez, tiene un gran rango elástico, es la característica. Porque soporta deformación, pero también es rígida, o sea, tiene un buen rango elástico, pero también resistente. O sea, esa justamente es su característica que lo hace, digamos, muy llamativo como elemento estructural, ¿no? O sea, es elástico, se deforma, es dúctil, pero sigue siendo resistente. Sigue manteniendo también cierta rigidez respecto a la capacidad de soportar carga y en este caso de formarse con estas cargas. Entonces, tiene un muy buen comportamiento estructural. Y otro respecto a su uso, otro tipo de característica que hemos visto era justamente que también es durable, ¿no? Tiene durabilidad.
tiene muy buena durabilidad. Respecto al concreto, por ejemplo, comentamos las edificaciones que por ejemplo, sufrían daños por el sismo. Cuando eran severos, en algunos casos era necesario hacer demolición, ¿no? Destruir ya la edificación como tal. En cambio, en una edificación o un edificio, una construcción, una estructura de acero, al soportar mayor deformación y al ser también más resistente, entonces no presenta daños severos, ¿no? Comparado justamente con el otro sistema estructural que es más conocido. Entonces nos permite también que nuestras edificaciones sean mucho más duraderas, ¿no? Era una de sus características. Bien, entonces en función de los perfiles, nosotros hemos determinado también los tipos de perfiles. Y aquí está el detalle importante. Cuando hemos hablado de perfiles, entonces estas características deben quedar muy claras y vamos recordando. Cuando hemos hablado de perfiles, hemos hablado de dos tipos de perfiles. Los perfiles en caliente y los perfiles en frío. El detalle está en lo siguiente. Somos capaces de reconocer cuál de todos estos que tenemos en la imagen, en la diapositiva, son perfiles en frío y cuáles son perfiles en caliente. ¿Cuál sería la principal característica que los diferencia? La uniformidad, Ya, esa era una característica de los perfiles, ¿recuerdan? calientes, De los perfiles en caliente, muy bien. Vamos hablando entonces de los dos tipos, ¿no? Perfiles en caliente, recordando los perfiles en caliente y los perfiles en frío. Teníamos estos dos tipos de perfiles entonces, muy bien. De los perfiles en caliente dijimos que eran muchos más uniformes, ¿no? Eran mucho más uniformes, obviamente eran o estaban mucho más enfocados hacia el uso estructural, ¿no? Tenían un mejor comportamiento al ser justamente, al tener esta configuración. Pero no necesariamente todos los elementos estructurales deben ser de perfiles en caliente, ¿no? Depende mucho de la estructura y la capacidad que necesitamos del elemento, ¿no? Está en función justamente del diseño y las estimaciones o solicitaciones que tengamos para nuestra edificación o estructura. Bien, ahora la pregunta es, por ejemplo, este tipo de perfil W, ¿qué tipo de perfil podría ser? Frío o caliente podría ser los dos. Caliente. ¿Ya? Caliente un punto, ¿quién vota por frío? Ambos dicen por ahí, ambos. Frío dice Luis. Santillán también dice ambos. Muy bien. A ver, justamente esta característica es la que nosotros vamos a identificar en el plano. ¿Correcto? El perfil, por ejemplo, tipo W es un perfil que se presta para los dos tipos de laminado. Puede ser un perfil laminado preparado en caliente, como también puede ser un perfil en frío. ¿Y en frío cómo se puede dar? Puede ser con soldadura o a través de soldadura, ¿correcto? Por el tipo de configuración. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, de muchos perfiles nacionales. A nivel nacional se utiliza mucho los perfiles soldados, pero mucho ojo con esto, exacto. Las planchas en este caso están unidas con soldadura y también hemos hablado de los tipos de soldadura, ojo. Y de eso justamente vamos a finalizar el día de hoy porque quedó pendiente todavía hablar respecto a los detalles de las soldaduras, ¿no? Solamente vimos algunos tipos, su ubicación y sus características, pero justamente vamos a definir correctamente las características de la soldadura. Bien, entonces, esta es una de las características que nosotros vamos a encontrar en el plano. Esta entonces es información
técnica que debe tener nuestro plano. Bien, así como por ejemplo algunos que ya tienen conocimiento de los planos, por ejemplo, de concreto armado en una edificación, creo que son un poco más comunes, mucho más conocidos. También se define en un cuadro los tipos de elementos, ¿no? La columna, tenemos un cuadro de columna, cuadro de vigas y tenemos una viga de cimentación, el cuadro de vigas de cimentación, los cortes, los detalles para las zapatas, columnas, las uniones. De igual manera, para un plano de estructura metálica, nosotros debemos tener las características de nuestro perfil. Si vamos a utilizar o es necesario que utilicemos un perfil en caliente o si podemos utilizar un perfil en frío, en el caso, por ejemplo, del ejemplo del perfil tipo W con sus respectivas características. Bien, y teníamos tres características, o bueno, dos características. Al nombrar nosotros, al nombrar nuestro perfil, teníamos un perfil con números. ¿Sí? ¿Recuerdan? A esto nosotros le hemos denominado la nomenclatura de nuestro perfil, ¿verdad? La nomenclatura del perfil. ¿Correcto? ¿Y qué denotaban los números? El primer número denotaba. Muy bien. Denotable el peralte, excelente, que se acuerden. Tiene que estar muy claro el tema. Ahora sí, con esto, con esta información clara y básica ya podemos pasar a analizar directamente algunos planos y algunos ejemplos, ¿sí? Recuerden también que esta información básica, todo esto está en las diapositivas. De manera general, yo también he mejorado el material a fin de adaptarlo al nivel de todos, ¿no? Para poder desarrollar de la mejor manera el curso. Entonces tienen ahí la diapositiva, incluso algunas por duplicado, con mucho más especificación, mucho más detalle. Y recuerden que para todas nuestras unidades, de este mismo material y de lo que conversamos en la clase, va a venir estos exámenes por cada una de las unidades. Asimismo, más adelante, sí, en esta misma semana también ya vamos a empezar nuestro desarrollo práctico, mucho más interactivo, como lo comentamos el día viernes, ¿no? Ahora, las preguntas van a estar súper, súper sencillas. Por eso no se preocupen y tampoco no se desanimen si en la primera de repente por ahí fallan en una, dos preguntas. El material está a su disposición, ya depende de ustedes. Ahora se entiende también que algunos tienen de repente sus ocupaciones, sus problemas. De repente alguno se peleó con la esposa, con la enamorada. Entonces no se desanimen, no se desanimen. Aquí estamos para aprender, estamos para ponerle las ganas necesarias y poder rescatar algo importante que nos pueda servir de manera aplicativa para nuestros trabajos, para nuestra formación profesional y nuestra formación personal también. Recuerden que acá, o bueno, en una etapa de formación, no solamente es lo importante aprender la parte técnica, sino también desarrollar la parte personal, nuestras habilidades blandas, la manera de relacionarnos con las demás personas y esas cosas positivas que podemos sacar adicional al conocimiento técnico. A ver, ¿qué comentan en el chat? El examen será por la plataforma, dice Luis Vilche. Sí, será por la plataforma. Es en la plataforma, es un examen tipo cuestionario. Bien, más adelante lo vamos a detallar y lo vamos a ver. Son pocas preguntas, van a estar muy, muy sencillas. Dice, y los que están con celular también lo pueden dar a través del celular. Santillán dice, profe, no repasé. No hay problema, estamos repasando ahorita. Estamos repasando ahorita. Todo lo que estamos mencionando es lo que hemos visto. Estamos resumiéndolo a fin de que estén fresquitos y estén listos para el examen. Ya. A ver, entonces, respecto a la nomenclatura, queda bastante, bastante claro, ¿no? Tenemos entonces la letra que define justamente el tipo de sección transversal. El primer número se refiere al peralte. ¿Y en qué unidades estaba?
Pulgadas. Estaba en pulgadas, muy bien, exacto. Estábamos no, en pulgadas, Santillán, no en milímetros, en pulgadas. Recuerden que estamos, en el caso de los perfiles metálicos, se trabaja con la norma americana. Entonces van a estar en pulgadas. Y el 150 que representaba el peso, ¿correcto? ¿Y en qué unidades también? Libras. Libras por, en este caso estamos hablando de, ¿era el peso por unidad? Libra por pie. Correcto, libra por pie. Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos visto como parte fundamental. Con esto nosotros hemos pasado a identificar y ver los distintos tipos de perfiles que tenemos. Entonces, ojo, hay algunos casos que necesariamente no van a ser elementos, miren, laminados en caliente. Todos estos elementos que tenemos en la parte derecha son perfiles laminados en frío. La característica justamente de estos elementos es que son planchas que se han preparado en caliente, pero que han sido, ay, perdón, en caliente y que han sido justamente dobladas o formadas ya luego en un proceso a temperatura de ambiente. ¿Cuál es la característica principal de estos elementos que yo he remarcado? Notarán en la imagen, como estamos viendo la sección transversal, se puede notar que son notablemente, valga la redundancia, se puede notar notablemente que tienen un menor espesor, tienen un menor espesor. Obviamente estos elementos, por ejemplo, no son utilizados como elementos estructurales, pero cabe también resaltar que podemos entonces conformar los perfiles de la izquierda también como perfiles en frío, ¿no? Perfiles laminados en frío. Sin embargo, o conformados en frío por soldadura. Sin embargo, los elementos que tenemos en el recuadro tienen un uso no estructural. Son muy utilizados, ¿sí? En, por ejemplo, los sistemas constructivos en seco, en sistemas o placas, por ejemplo, estructurales, en el tema de encofrado también. Entonces, su característica principal, cuando nosotros veamos que son de poco espesor, ¿sí? De frente podemos definir que son perfiles laminados en frío, ¿correcto? ¿Qué otra característica hemos conversado en esta primera unidad? Hemos hablado que algunos elementos entonces se consideran, por ejemplo, para el proceso constructivo, ¿no? Para los procesos constructivos. A ver, de todos estos perfiles que nosotros tenemos en pantalla, hay algunos perfiles que se utilizan para el encofrado, cuando por ejemplo hacemos losa de concreto. ¿Recuerdan cuál era? Aquí está justo la imagen. Bien, aquí está, miren, los perfiles más delgados se usan para algunos paneles estructurales, tienen otro tipo de uso, ¿no? Se pueden utilizar entonces. Hay unos específicamente que se utilizan, aquí está, por ejemplo, cuando las planchas metálicas son dobladas en frío, se les conoce mayormente como placas colaborantes. Estos elementos se usan principalmente como encofrado para losas de concreto. Entonces, miren, dentro de los procesos constructivos de una construcción, entonces podemos utilizar también nuestros perfiles, nuestras placas colaborantes como elementos de, por ejemplo, encofrado, ¿no? Nos sirven entonces también para otro tipo de uso que no sea necesariamente una estructura
un sistema estructural propiamente, ¿no? Entonces tienen diferentes usos como estamos viendo. Asimismo también se ha conversado de las rejillas. Lo tienen en esta lámina específicamente. Bien, a ver, ahora respecto a los perfiles, a ver, vamos recordando también acá de los perfiles soldados. De los perfiles soldados, recuerdan que les he compartido, han logrado revisar el manual que les he compartido de las normas ITINTEC 341154. Ya, miren, acá en esta lámina está el resumen, ¿ah? Para el caso entonces de los perfiles similares a los perfiles W, recuerden que en este caso este es un perfil W. También se tienen los perfiles de columna tipo CS, los viga columna CBS y los tipo viga BS, ¿no? Aquí se resume principalmente, al menos los tipos, ¿no? No los procesos. Todos los procesos los van a encontrar ustedes aquí en el manual directamente. Pero suelen ser utilizados entonces también como elementos estructurales. Entonces, recuerden que los elementos soldados también pueden ser utilizados como elementos estructurales. Obviamente no van a tener el mismo comportamiento que un perfil preparado en caliente, pero en función, repito, de las solicitaciones, las características del edificio y lo que se necesite para nuestro sistema estructural, entonces pueden cumplir sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bien, las demás características los pueden encontrar ustedes en el manual. Permítanme rapidito. Bien, ¿y qué más hemos conversado para finalizar a ver esta parte ya? De los nombres de nuestros perfiles en frío. A ver, vamos recordando por aquí. Bien, por ejemplo, estos perfiles en frío que no tienen función estructural, también tienen un nombre definido. Por ejemplo, estos perfiles se conocen como perfiles tipo canales, perfiles tipo Z, secciones de doble canal, perfiles angulares. Estos son muy utilizados, por ejemplo, para el tema del drywall. Y tenemos, por ejemplo, sección tipo sombrero. Son los principales. Ingeniero, hay más, hay muchos más que se pueden conformar también en función del requerimiento, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en los proyectos de minería, que se necesitan, por ejemplo, perfiles específicos o con dimensiones, perdón, dimensiones específicas, entonces se mandan a hacer estos perfiles. Porque recuerden que como son formados a temperatura ambiente, simplemente una plancha se puede se puede doblar con los requerimientos que el cliente necesite, ¿no? Una parte de repente un ala mayor, un ala más grande que la otra, de repente, ¿no? En función de lo que se requiera, entonces se pueden preparar, ¿no? Pero mantienen estas formas principales, canales, Z, sección de doble canal, tipo ángulo y sección de sombrero. Se pueden conformar algunas otras que se les puedan ocurrir, se les puede también preparar. ¿Quiénes son, por ejemplo, las principales empresas que desarrollan este tipo de perfiles? A ver, los escucho, ustedes que están más en la cancha. ¿Cuáles son esas empresas? A nivel nacional, ojo que esto varía también, ¿ah? Y justamente, ya que estamos acá desde varias partes del Perú conectados, vamos viendo. Muy bien, una de las empresas más conocidas, sí, adelante. Cero Arequipa. Exacto, esa es una de las más conocidas a nivel Sil de Perú, nacional. Sil del Perú. Ya, también, pero ya ha dejado un poco el tema de los perfiles metálicos, pero sí también sigue desarrollando también Aceros Arequipa, son las más conocidas. ¿Alguien conoce otra empresa?
Ya, por acá, a ver, Erika nos dice Acero DIC para colaboradores, DEC o DIC para colaborantes, perdón. Tum- Tupemesa, Tupemesa, ya. Hay varias empresas en realidad, señores. Nosotros conocemos las de repente con más renombre o más grandes en el Perú, ¿no? Que están, bueno, de entre las más conocidas, Aceros Arequipa y Sider Perú. Sin embargo, hay otras empresas también que están apostando por los perfiles de acero, ¿no? Sobre todo que están expandiendo su negocio porque, por ejemplo, más al norte, incluso ya en los países centroamericanos, ya se están utilizando también mucho más las estructuras en acero, ¿no? Entonces las empresas poco a poco también están expandiendo mercado. Bien, entonces, señores, con esto nos hemos quedado nosotros viendo nos hemos quedado viendo los detalles de las soldaduras y con eso ya entonces finalizamos todo el contenido de nuestra primera unidad. A ver, ¿qué más nos faltaba repasar? Ujú, no creo que nada más. También, listo. Bien, entonces vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Bueno, repasemos rapidito también la soldadura. Bien, respecto a nuestra soldadura, entonces también hemos conversado, ¿no? A ver, pero antes de eso vamos habilitando la asistencia, a ver, porque veo que todos todavía no se han registrado y vamos, aquí está cortado el URL. Bien, ahora creo que ya estamos al menos los que estamos participando de manera constante. Entonces les envío acá en el chat de la plataforma el enlace, por favor, ya, principalmente por nuestra asistencia. Hay unas dos, tres preguntas que no son directamente o no van a contar como calificación, no se preocupen, sino que son más que todo para sondear el tema del desarrollo, ¿no? Si se ha entendido o no se ha entendido. Entonces, ahí va el enlace, por favor, verifiquen. Ya un minutito para que todos llenemos. 8:46, son 8:48, cerramos la opción. Por favor, verifiquen sobre todo el tema de la asistencia. ¿Ya? Bien, entonces mientras completan ustedes el desarrollo de la asistencia con esas preguntas breves, entre los tipos de perfiles, las diferencias también están en función del tema económico, ¿no? Hay un perfil que es mucho más caro y un perfil también que tiene o presenta características mucho más económicas, desde su proceso, desde su acabado. Y hay algunos perfiles que, por ejemplo, se utilizan más, ¿no? En función de lo vistosos que puedan ser también. Bien, este formulario que están completando cuenta como asistencia, pero en adelante, repito, por favor, registren por lo menos su primer nombre y su apellido en la plataforma. En adelante lo vamos a llevar nuestra asistencia de manera automática con el Cisco. Entonces, por favor, regístrense con un apellido y un nombre para que de manera sencilla y práctica podamos registrar su asistencia. Bien, a ver, como ya veo que solamente faltan algunos en la plataforma, vamos absolviendo estas consultas a fin de que queden claras. Bien, la primera era justamente la diferencia entre el perfil laminado en frío y el perfil en caliente. Hay muchas diferencias en realidad, no son iguales. Bien,
Entonces, para aquellos que todavía o se han equivocado ahí o no conozcan de las diferencias, una de las principales diferencias es justamente el perfil en frío se realiza a temperatura ambiente y el perfil en caliente en altas temperaturas. ¿Qué otra diferencia podemos identificar entre el perfil en frío y perfil en caliente, señores? Los acabados más vistosos sería una de las diferencias. Por ejemplo, en frío son mucho más vistosos. Entonces vamos a poner acá mejores acabados. En el caso del perfil en caliente, sus acabados no son tan buenos, ¿no? Tienen acabados muy básicos, justamente por el procedimiento en altas temperaturas. Otro, a ver, en el chat están comentando. Correcto, una de las principales es la uniformidad. En el caso del perfil en frío, no suele ser uniforme, ¿no? No suele ser uniforme. En cambio, un perfil en caliente presenta uniformidad. Y de esta característica es que nosotros sacamos que presenta un mejor comportamiento estructural. Nuestro perfil laminado en caliente. En cambio, un perfil en frío no presenta 100% un buen comportamiento estructural. No quiere decir que no se utilicen como un elemento estructural. En algunos casos, por ejemplo, los perfiles soldados sí se usan como elementos estructurales, pero están en función, entonces, repito, de las solicitaciones, las características de la estructura en la que nosotros lo vamos a emplear. Bien, entonces, en función de todas estas características, también podemos hablar del precio. Sí, un perfil en frío suele ser más caro, ¿no? Pero ojo, así también como suele ser más caro, al ser más rentable, es más comercial. Sin embargo, un perfil en caliente es mucho más complicado de conseguirlo, ¿no? Suele ser más económico, sí, pero por ejemplo en el mercado conseguir con las especificaciones que uno necesita no suele ser tan común, entonces menos comercial. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo cuando se diseña en este tipo de perfiles hay que adecuarse, ¿no? Adecuarse a la demanda, o bueno, a la oferta, perdón, a la oferta del mercado. Esta sería entonces, bueno, las principales diferencias, ¿no? Repito, todo lo que va a venir en el examen, señores, está en el material y lo hemos expuesto, lo hemos conversado, lo hemos comentado. Aquí estamos resumiendo, estamos haciendo un repaso a fin de poder entender con mucha mayor claridad y que finalicemos esta primera unidad entonces entendiendo los fundamentos y conceptos básicos. Bien, entonces, ahorita mismo, justamente. Finalizando la exposición, que todavía nos falta ver el detalle de la soldadura, les voy a habilitar ya la evaluación. Y ahí vamos a indicar el tiempo que tendrán, las características del examen, todo. No se preocupen, no se preocupen. No, ya no, ya. Justamente vamos a dejar el espacio suficiente. Después de la evaluación ya nos vamos a descansar tranquilos y nos vemos el día miércoles. Pero por eso avancemos, terminemos con esto, por favor. Bien, entonces, miren, la segunda pregunta ha sido, de los tipos de perfiles, ¿cuáles se usan para elementos estructurales principalmente? Principalmente los elementos que se utilizan entonces para elementos estructurales suelen ser entonces nuestros perfiles en caliente. Suelen ser nuestros perfiles en caliente. Bien, entonces les voy a enviar de esto
Vamos a guardar. A ver, les envío captura al grupo para que lo tengan ahí también. Ah, la grabación, sí, la grabación, ya que leo ahorita en el grupo, la grabación sí está disponible ya, lo he subido hoy día recién, las disculpas del caso, no me había figurado antes y no me había percatado que ya había estado habilitada. Ya tienen la captura en el grupo, ¿sí pueden visualizarlo? Sí, se puede visualizar. Listo, ya está. Cerremos esto. Muy bien. Entonces, eso sería respecto a las primeras preguntas. También hemos puesto en nuestra asistencia cuáles son los tipos de soldadura. Y de eso justamente hemos visto hasta nuestra sesión anterior y vamos a repasar ahorita. Correcto, en el Perú, bueno, se suelen utilizar los dos. Por eso repito, depende mucho del tipo de estructura, el tipo de estructura que se vayan a utilizar. Por ejemplo, en puentes suelen ser utilizado bastante en nuestros elementos o perfiles laminados en caliente. Sobre todo los elementos estructurales son los que más esfuerzos van a soportar. Pueden tener otro tipo de elementos, pueden tener, por ejemplo, elementos soldados. Sin embargo, se prefiere a este tipo de estructuras, por ejemplo, principales, ubicar entonces elementos en caliente, ¿no? Sin embargo, el más comercial que ustedes van a encontrar va a ser justamente los perfiles en frío, ¿no? Correcto, Erika, muy bien por el aporte. Bien, entonces vamos desarrollando nuestra parte acá o recordando respecto a las soldaduras. ¿Cuáles eran los tipos de soldadura que hemos visto? Los tipos de soldadura, primero recordar los tipos que, en este caso de aplicación, que sería la soldadura por gas, ¿sí? De la que hemos conversado, nuestra soldadura por arco, que suele ser también la más común. Y los tipos principalmente son soldadura de filete, de ranura, en este caso el de ranura también que se divide en dos. A ver, sí, que se divide entonces de penetración completa y penetración parcial. Y nuestra soldadura de tapón. Entonces son tres tipos. Bien, ahora, muy bien. De nuestra soldadura de filete, hemos comentado también, en este caso hemos ampliado al respecto. Las soldaduras de filete son o suelen ser entonces de un uso más económico, ¿no? No necesita mucha preparación, entonces suelen ser bastante utilizados. Las soldaduras, en este caso de ranura, también suelen ser de mucha utilidad para unir los elementos estructurales, por ejemplo, ¿no? Y las soldaduras de tapón se pueden utilizar en donde los elementos, por ejemplo, traslapan. Correcto, entonces en este tipo de elementos se suele utilizar este tipo de soldadura, la soldadura de tapón, siempre y cuando entonces los elementos no tengan, por ejemplo, una unión que nos permita utilizar ranura, entonces podemos utilizar por tapón. Para eso hay que aperturar entonces eh, uno de los perfiles, ¿no? Para que se pueda unir al otro, hacia el otro. Bien, por la posición, ojo, eso también creo que ha sido una de las preguntas. La posición de la soldadura son entonces soldadura horizontal, vertical, como ustedes pueden ver acá.
soldadura horizontal, que corresponde a esta soldadura. Tenemos la soldadura vertical, vamos a resaltarlo con azul. Soldadura vertical. Tenemos una soldadura plana y tenemos soldaduras en alto, ¿no? Vamos a ponerlo con amarillo. Soldaduras entonces en alto. Estos son entonces en función de su posición, recuerden, porque se mencionó justamente en la sesión anterior, un compañero dijo, ingeniero, pero también la soldadura puede ser ascendente o descendente, pero está en función del procedimiento, ¿no? Que también se puede especificar y se puede detallar también. Pero nosotros solamente estamos explicando la posición, en este caso, de la soldadura, no confundir. Ajá, también alto o sobre cabeza, correcto. Correcto, señores. Como ven, la información está entonces aquí en la diapositiva. No van a tener ningún inconveniente como para sacar un 20. Muy bien, también hemos hablado de los tipos de uniones de las soldaduras y de dónde está saliendo toda esta información. Hay un librito que les he compartido justamente de las normas americanas. Vamos a poner la página 1. Dentro del material que se les ha compartido, tenemos entonces nuestra norma y características americanas. De aquí está saliendo toda la información. A ver, perdón. Por aquí. De aquí está saliendo toda esta información que nosotros podemos aplicar directamente a nuestras estructuras. Miren, lo mismo que tenemos entonces aquí, los tipos de uniones para soldaduras. En este caso, la unión a tope es la primera posición. Nuestra unión en esquina. Tenemos también la unión tipo T de dos elementos. Tenemos la unión de solape. Se conoce como solape. La traducción más o menos por ahí va el término. Y la unión de canto. Esto corresponde entonces a los tipos de uniones para la soldadura. Bien, ahora sí, hablemos de simbología de la soldadura. Esto quedó pendiente y con esto podemos dar ya por cerrado entonces nuestra primera unidad y lo que corresponde a la temática de esta primera unidad. Bien, la simbología de la soldadura está entonces determinada en función del tipo de soldadura, las características que va a tener nuestra soldadura. ¿Cómo lo podemos identificar en el plano? Porque recuerden que nosotros debemos ver esta característica en el plano. ¿Cómo lo vamos a identificar dentro de nuestro plano? Bien, entonces nosotros podemos utilizar, hemos dicho, una simbología, en este caso que representa las principales características y nos limitan, o no limitan, sino facilitan, ¿no? La lectura y la interpretación, sin necesidad de poner mucha explicación o muchas características. Entonces, con la notación que ustedes ven dentro del recuadro, podemos entonces identificar correctamente nuestros tipos de soldadura. Por ejemplo, en la imagen de la parte derecha, ¿qué tipo de soldadura tenemos acá? ¿Pueden identificarlo ya por la imagen en la parte superior? Santillán, muy bien. Es una soldadura tipo ranura. Entonces, ¿qué especificaciones nos da? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo podemos representar? Y la representación más simple, más sencilla está en la parte inferior. Noten ustedes que con nuestro símbolo, simplemente con unas líneas, nosotros identificamos las características. ¿Sí? Por ejemplo, nos indica, por ejemplo, el grado de abertura para la ranura, tanto superior como inferior. Exacto, nos está indicando en este caso se podría determinar también con esa terminología de bisel. También nos está indicando entonces, gracias, déjala acá, acá, acá. Ya, gracias.
Bien, entonces esta información directamente nos resume muchas características gráficas. A eso se refiere con la simbología de la soldadura, o sea que nosotros podemos resumir toda esta información sin necesidad de graficar todo lo que estamos viendo en la parte superior, o sea, sin necesidad de graficar esto, ¿no? Nuestro plano estaría limpio, nuestra estructura metálica, sin embargo, con la simbología podemos determinar lo que está graficado en la parte superior. Entonces, de esta manera vamos a tener un plano mucho más limpio, una característica mucho más legible, ¿no? Más entendible. Sobre todo en los elementos en los que vamos a tener soldaduras cercanas, ¿no? No podemos estar dibujando, graficando todos estos detalles. Y en algunos casos van a ser también elementos, o en este caso soldaduras pequeñas, ¿no? Entonces va a ser mucho más legible poder denotarlo por esta forma. Bien, entonces con esto nosotros podemos definir las características de la soldadura. A ver, ahí por acá dice, ingeniero, la soldadura superior se representa en la parte inferior. Sí, puede estar, bueno, no necesariamente, puede estar cambiada. A ver, vía posterior. Sí, segunda soldadura. Sí, puede estar cambiada. En este caso, bueno, la imagen solamente es referencial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más podemos identificar? ¿Qué otra característica respecto a la simbología de la soldadura? No solamente en el plano, sino que también podemos utilizar o podemos definir las características en función de nuestro material a utilizar. Bien, entonces tenemos el tallo o la cola de la soldadura. En este caso representa la parte física en donde se coloca la información que define a nuestra soldadura, ¿no? En este caso lo que concierne a la soldadura a ejecutar y que puede contener las referencias del proceso que nosotros requerimos para nuestra estructura. Por ejemplo, el electrodo, el detalle del dibujo, cualquier información que nos pueda ayudar con la ejecución de la soldadura y que no tenga lugar en este caso especial en un símbolo o plano en isometría. En este caso la imagen, por ejemplo, el plano que compartimos en la sesión anterior al grupo podríamos ver directamente esta característica, ¿no? Entonces también puede colocarse el tipo de prueba al que puede estar sometida nuestra soldadura. A ver, permítame ubicar la imagen. No está como MP. No está como MP. Pero bueno, aquí tenemos entonces, por ejemplo, las principales pruebas, en este caso son las que figuran en la parte inferior de la lámina, ¿no? Por ejemplo, las principales pruebas serían de partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografía, ultrasonido, inspección visual. Corresponden entonces a las pruebas que se van a ejecutar para evaluar nuestra calidad. Bien, esto respecto a simbología. Bien, pero lo que principalmente debemos recordar entonces es respecto a dónde vamos a ubicarlo, ¿no? Perdón, perdón. Bien, ahora hablemos de la característica, en este caso de la simbología de nuestra línea de referencia. Hemos visto que aquí vamos a aclarar, a ver, justamente, la línea de referencia viene a ser la línea horizontal. A ver, vamos remarcándolo. Que dice como línea de referencia es la plataforma principal donde todos los demás símbolos y soldaduras son agregados. Entonces, dentro de nuestro recuadro vamos a identificar nuestra línea de referencia. Ahora, en la imagen que acabo de remarcar tenemos múltiples líneas de referencia. Aquí sí, por ejemplo, tendríamos solamente una línea de referencia, ¿no? Bien, las instrucciones entonces para la ejecución de la soldadura van en esta línea, van alineadas junto con la junta o en este caso la ubicación del punto a
a identificar de la soldadura, ¿no? Entonces, en una misma sección también nos dice pueden realizarse varias actividades, por lo cual se enumeran en el orden de prioridad y función de cercanía que tengan a la cabeza de la flecha. Entonces, como ustedes pueden notar acá, esta sería nuestra primera acción, primera operación, segunda operación y tercera operación. El orden, entonces, del procedimiento a ejecutar está en función entonces de cuál es la línea que está mucho más cerca a la punta de la flecha, a la cabecita de la flecha. ¿Correcto? Entonces, miren, estas líneas también entonces determinan el orden entonces. Bien, a eso se refiere. Ahora, la ubicación del texto también dice es importante. Si está por debajo de la línea horizontal, las indicaciones se ejecutan en el lado de la flecha. Caso contrario, en este caso si está en la parte superior, se ejecutan en el lado opuesto. Entonces eso lo vemos en la lámina de abajo, ¿no? Aquí. El lado de la flecha en donde justamente se está aplicando. Y vamos a remarcarlo de otro color hacia el otro lado. Aquí está el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a quitar los colores, vamos a poner otro. Bien, en el caso de la flecha, entonces, todo lo que se indica debajo de nuestra línea de referencia, vamos a ponerlo con verde, entonces se aplica directamente, no pongamos mejor esto, se aplica directamente para el lado en donde está indicándonos la flecha. Y todo lo que se ponga encima de la flecha se aplica pero al otro lado de nuestra estructura. ¿Correcto? A eso se refiere entonces. Y existe también diferentes simbologías según el tipo de soldadura. Entonces, ahora sí veamos nuestra línea de referencia en función de cada uno o cada una de los tipos de soldadura que hemos visto. La línea de referencia para nuestra soldadura de filete. Bien, ¿cuáles son entonces estas? Vamos a utilizar entonces, por ejemplo, juntas de enfrentamiento perpendiculares, como esquinas y juntas tipo T. Ya hemos visto entonces nuestra soldadura tipo filete, ¿no? Bien, para este tipo de soldadura también vamos a ubicar nuestra línea de referencia, ¿no? Que puede representar entonces la característica de nuestra soldadura. Entonces, a ver, la soldadura es depositada en la esquina formando una característica de unión de dos miembros, penetrando y fundiéndose con el metal base para formar una junta. En este caso, lo que nosotros estamos viendo aquí específicamente, ¿no? Bien, entonces miren, ¿cómo se representa? En la parte inferior tenemos la representación, en la parte superior está, bueno, la imagen, como se puede decir, completa, ¿no? Donde se puede visualizar la soldadura como tal. Y en la parte inferior es como nosotros lo vamos a visualizar en el plano. Esa es la característica. Bien, entonces en la parte inferior, por ejemplo, para nuestro primer caso, tenemos una unión tipo T, en donde nuestra soldadura con las dimensiones nos indican de 5,16 la dimensión. Ahora, como está en la parte inferior, lo que quiere decir es que se va a ejecutar de ese lado de la flecha, ¿correcto? Ahora, en la parte intermedia, nuestro caso central, perdón, está por aquí. En nuestro caso central, tenemos a los dos lados, ¿no? A ambos lados. Entonces, para este caso, recuerden que podemos utilizar la parte superior de nuestra línea de referencia. Y en este caso se está indicando que se van a hacer para ambos casos, para ambos lados, pero nosotros simplemente señalamos un solo lado de la soldadura. Y cuando las dimensiones varían, justamente para eso nos va a servir
especificar hacia el otro lado con otra dimensión sin ningún inconveniente, ¿no? Simplemente en este caso sabemos que los 3/8 corresponden al lado donde se está indicando o donde se está ubicando la flecha. Entonces, la aplicación de 1/4, en este caso, sería para el otro lado. Correcto, entonces como ustedes pueden ver, la aplicación simplemente varía en función del tipo de soldadura. Ahora veamos nuestra soldadura tipo ranura. ¿Sí se está entendiendo, señores? Estamos aplicando nuestra línea de referencia, pero ahora a los tipos de soldadura. Por eso es importante recordar los tipos de soldadura. Muy bien. Entonces, miren, de esta manera nosotros vamos a poder en el plano identificar de una manera mucho más sencilla, más limpia, más ordenada las características de la soldadura. Bien, en función de las líneas de referencia. Ahora veamos nuestro siguiente tipo de línea de referencia. De igual manera, como ustedes pueden ver, nuestra línea de referencia aplica para nuestra soldadura tipo filete. En este caso, por ejemplo, tenemos también una unión tipo T para nuestro ejemplo. Dice, la cara perpendicular del triángulo siempre es dibujada en la parte izquierda del símbolo. Si las dos caras de la soldadura son de la misma dimensión, entonces solo una medida es dada. Aquí sí varía a diferencia de nuestro caso anterior. A nuestro caso anterior teníamos que dibujar ambos para ambos lados. Aquí tenemos entonces para nuestra soldadura tipo filete que dar la característica, pero solamente para uno de los lados, si la medida es igual. Correcto, ahora dice, si la soldadura tuviera caras desiguales, que no es tan común, dice, ese es el caso que menos se suele dar, entonces ambas dimensiones son dadas y una nota especial que indica en el dibujo cuál es la cara más larga, ¿no? A ver, ¿cuál sería de estas dos? Falta el número, creo. Bien, entonces aquí tenemos la soldadura de filete simple con dimensiones distintas, ¿no? Nos suele indicar entonces la medida con uno solo y en la parte final de nuestra línea de referencia la característica, en este caso con una nota especial que nos indica cuál es la cara más larga, ¿no? Que vamos a utilizar. Nos dice es de 1/4 y también de media, pero nos indica que media pata del miembro B. En este caso se señala en la parte derecha cuál es el miembro A y cuál es el miembro B. Bien, ahora veamos de nuestra soldadura, pero todavía de ranura no. Faltaba especificar, a ver, para el caso de las soldaduras intermitentes, el largo de cada porción de la soldadura y los espacios que los separan se indican con el símbolo siendo separados por un guión. A ver, vamos. Se refiere en este caso a la nomenclatura directamente, ¿no? Entonces nos indica, dice, el largo de la porción de soldadura va seguido de la dimensión. O sea, centro, centro, ¿no? En este caso del espacio. Dice, estos siempre se colocan a la derecha del símbolo del filete triángulo. Acá hay una principal diferencia entonces. Si ustedes notan en el anterior, nosotros colocábamos la información, en este caso, en un cateto del triángulo, ¿no? De la representación de triángulo. Sin embargo, para las soldaduras intermitentes, vamos a colocarlo delante, ¿no? Para el lado de la hipotenusa. Si es una longitud fija, nos indica acá, por ejemplo, nuestro primer caso, como
la soldadura sería acá, ¿no? La que estoy remarcando de rojo en la parte superior, se representa de esa manera, ¿no? Nos indica la longitud adelante del triángulo. Para el segundo caso tenemos una soldadura intermitente en cadena. Entonces nos está indicando la longitud de 2 para para el ancho específico de de la soldadura, y el número 4 nos está indicando entonces la separación, ¿no? Como es a ambos lados, es decir, en la parte superior y en la parte inferior, o para ambos lados, entonces, para ambos casos, entonces por eso que tenemos ambos lados también acá, ¿no? Si esto variara o variase, entonces, noten que acá la alineación, ¿no? También está variando en la representación. Aquí las soldaduras estaban alineadas, ¿no? Miren. Entonces esta alineación está variando. Vamos a ponerlo con otro color. Bien, igual la característica en este caso corresponde del 3 a la medida en este caso de la soldadura, y el 10 corresponde a la separación entonces entre los elementos, ¿no? Pero lo que nos indica entonces que no es en cadena, sino que es escalonada, es justamente la ubicación de los triángulos. Es la principal diferencia. Bien, ahora sí, nuestra línea de referencia, en este caso de la soldadura de ranura, ¿no? Bien, a ver, para la soldadura de ranura, vamos a tener para nuestro primer caso de canal cuadrado, el canal creado por una separación específica, o bueno, en este caso también no puede ser ninguna separación. La distancia es dada entonces en el símbolo. Entonces, ¿cómo se va a representar? Ya hemos visto en nuestro primer ejemplo, cuando hemos hablado de línea de referencia, esto sería la imagen con un isométrico cómo se vería, ¿no? Cómo se representa en perfil, y acá tenemos cómo se representa en el plano. Bien, entonces tenemos en nuestra sección transversal el tipo, se nota claramente, esta sería nuestra soldadura, y esta entonces nuestra línea de referencia. ¿Qué nos está indicando acá? Tenemos una sola, a ver, perdón, tenemos una sola nomenclatura, ¿correcto? Con la medida. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que solamente va a haber soldadura hacia un solo lado, ¿correcto? En el otro caso de la parte inferior, tenemos para ambos lados, ¿no? Tenemos para ambos lados. Y noten ustedes en la parte derecha, entre las rayitas, nos indica el proceso. El proceso quiere decir que esta soldadura del otro lado va a ser la primera en ejecutarse, ¿no? La soldadura de mi lado superior o mi lado de de la flecha. Ah, perdón, me estoy equivocando acá en el orden. Está bien, pero nada más.
Sería la de arriba, ¿no? La que no tiene entonces nomenclatura es esta. Listo, ahí está. Bien, y una de las soldaduras más comunes, en este caso, son las de ranura tipo canal. Entonces, las tipo canal suelen ser utilizadas, por ejemplo, con bordes biselados, como mencionó su compañero, por un lado o en ambos lados también, ¿no? Que nos pueden o nos permiten crear un canal de ángulo de bisel y que es dado en un símbolo, así como la luz de la separación y la separación desde la raíz si es que hubiese, ¿no? En este caso, como ustedes pueden visualizar, a ver, acá tenemos, vamos viendo el caso de los dos, ¿no? En la parte inferior, entonces tenemos el caso en donde tenemos dos. Bien, ahora sí, la pregunta justamente que vi al inicio, ¿no? ¿Cuál de las dos se representa? Está en función entonces del lado, ojo, del lado. Esta representaba hacia donde está la flecha, ¿no? Y el otro, ¿dónde está? Representa a nuestra soldadura del otro lado. Bueno, en este caso tendrían que ser así, ¿no? Bien, ahora creo que con eso también queda mucho más claro la parte de la línea de referencia, ¿no? Bien, entonces no solamente ese tipo de ranura tenemos, suele ser uno de los más comunes, pero también tenemos entonces nuestra soldadura de ranura con formas de bisel específicamente en canal, ¿no? Dice a borde de una de las láminas es biselado mientras que en la otra es cuadrada. Entonces presenta dos formas. Dice el símbolo de la línea perpendicular siempre es dibujada en el lado izquierdo, sea cual sea la orientación de la soldadura. ¿Qué quiere decir? Acá se puede identificar, a ver, se refiere justamente a esta forma, ¿no? Un lado, como ustedes pueden notar, tiene el biselado y en el otro no. Para este tipo de elemento, también entonces se representa, pero sea cual sea el lado, se representa de esta manera, ¿no? Bien, a ver, por la forma no suele ser tan común el tipo de soldadura ranura canal U, pero también se utiliza, ¿no? Y su nomenclatura es prácticamente la misma, a diferencia nada más que en nuestra línea de referencia nosotros vamos a utilizar la forma de U, ¿no? Específicamente. Entonces acá, si estamos indicando este punto, recuerden que lo que se indica sobre la línea de referencia nos está indicando que la soldadura va a estar en este lado, ¿no? En el otro lado. Para el caso en donde tengamos dos, entonces la representación, la representación iría en ambos lados.
Bien, ¿y qué pasa cuando queremos unir dos partes o dos elementos? En este caso, hola, hola, ¿sí se escucha bien? Ya. Ahí Lisbeth indicaba el audio. Bien, ¿y qué pasa si queremos unir dos elementos tubulares y que sean paralelos? Utilizamos entonces otro tipo de soldadura, en este caso también de ranura, pero se conoce como tipo V abocinada. La soldadura entonces se utiliza para unir estas dos elementos o dos partes, que pueden ser, por ejemplo, traslapes, y que pueden ser entonces elementos tubulares. La profundidad propuesta de la soldadura se da entonces en la parte izquierda del símbolo y con la penetración de la soldadura entre paréntesis. Sí, en lo que esté entre paréntesis, entonces acá es la profundidad. Y S representa entonces al radio. La nomenclatura lo tienen ustedes acá. Y que puede ser también para ambos lados, ¿no? Recuerden todo lo que está sobre la línea de referencia se encuentra hacia el otro lado, ¿no? Bien, también tenemos entonces la línea de referencia de ranura también, pero con canal de bisel curvo. Esta se utiliza para unir una pieza tubular con una plana. Ya no dos tubulares, sino una tubular con una plana. Y lo que ustedes están viendo que está variando principalmente es el símbolo, ¿no? Uy, perdón de nuevo. El resto de nomenclatura sigue igual. Representa principalmente el tipo de unión del elemento. Y va a ser muy fácil guiarnos porque esto lo vamos a poder visualizar en el plano. O sea, los elementos los vamos a poder visualizar. Principalmente de lo que nosotros debemos guiarnos es entonces de nuestra línea de referencia y los datos que nosotros podamos tener. Recuerden que uno representa entonces hacia el otro lado y lo que esté en la parte inferior al lado donde está apuntando nuestra flecha. Eso principalmente. Bien, entonces tenemos alguna simbología complementaria, que en este caso son datos que podemos utilizar junto a los símbolos que ya hemos mencionado en función de lo que requiere el trabajo, ¿no? La característica que pueda tener. Por ejemplo, en nuestro el primer símbolo que tenemos en el recuadro, una soldadura todo alrededor, por ejemplo, ¿no? Que va entre la unión de la flechita y nuestra línea de referencia, ¿no? La soldadura de campo, que tiene así un símbolo como de banderita. El exceso de penetración, en este caso, también sobre nuestra línea de referencia. El inserto consumible cuadrado para los tipos, por ejemplo, ranura. ¿Sí? El respaldo o separador tipo rectángulo también. ¿Sí? El separador en este caso va contenido dentro de la línea de referencia y el respaldo va sobre la línea de referencia y los tipos de contorno, ¿no? Que puede ser raso o plano, en este caso convexo o cóncavo, ¿no? De cómo va a terminar, va a ser el acabado de la soldadura. Bien, también tenemos entonces simbología, pero que, por ejemplo, hace referencia al alrededor, ¿no? La soldadura, por ejemplo, todo alrededor, en este caso de un elemento, se representa, bueno, en este caso es una soldadura continua que se extiende alrededor de una serie de uniones conectadas, ¿no? La serie de uniones puede involucrar diferentes direcciones y también puede estar en más de un plano. Este símbolo básico entonces se representa con un círculo y se ubica en el vértice entre la línea de referencia y la flechita, ¿no? Ahora sí, nuestro tipo banderita o que parecía banderita, entonces suele ser la soldadura de campo y nos indica entonces que se va a realizar un montaje en la posición en la que quedó en el momento del prefabricado.
Este símbolo entonces se representa con una banderita entre el vértice de la flecha también y la línea de referencia, ¿no? Teníamos también nuestra soldadura con exceso de penetración. La soldadura por exceso de penetración es el símbolo, en este caso, que vamos a usar cuando requerimos penetración completa en las juntas de un refuerzo visible, las soldaduras hechas, en este caso, de un solo lado, ¿no? Un símbolo que se debe colocar en el lado de la línea de referencia opuesto al símbolo de la soldadura. La altura de refuerzo del bisel se puede especificar colocando la dimensión requerida de la izquierda del símbolo por el exceso de penetración. Entonces, nuestro simbolito nos indica la característica del exceso de penetración. ¿Sí? Bien, nos faltó ver entonces también la soldadura con inserto consumible cuadrado. Eso va dentro de la línea de referencia, ¿no? Entonces, una unión, dice, con un espaciador requerido se especifica con el símbolo de soldadura de ranura modificado para mostrar un rectángulo en su interior. En el caso de los múltiples o las múltiples líneas de referencia, el rectángulo debe aparecer en la línea de referencia más cercana a la flecha, o sea, en la primera, ¿no? En el caso que hayan varios procesos. Y el material de las dimensiones del espaciador se especificarán en la cola, en el símbolo, la característica final. Bien, lo de respaldo entonces y separador, ya hemos visto que una está contenida y la otra está sobre la línea, ¿no? Esa era la diferencia. Se especifica en este caso colocando el símbolo de respaldo, la que está sobre nuestra línea, en el lado de la línea de referencia opuesto, dice el símbolo de la soldadura de ranura. Bien, de igual manera, nuestro material, las dimensiones y características van en este caso en la cola, la parte final, acá. Ahí van los datos complementarios. Entonces noten que es una información o nos puede dar mucha información solamente respecto a un punto, miren. A un punto tenemos bastante información. Y en la cola incluso más especificaciones, ¿no? Bien, ahora respecto al acabado, entonces de igual manera. Podemos tener nuestro contorno plano, convexo o cóncavo, ¿no? Las soldaduras, en este caso, cuando se aplican con contornos aproximadamente planos, convexos o cóncavos, si en este caso vamos a utilizar el acabado mecánico, deben ser especificadas con una adición del símbolo, ¿no? En donde nos indica si el acabado va a ser entonces plano, cóncavo o convexo, ¿no? Se pueden utilizar además de los símbolos para especificar el método de acabado, pero no el grado de acabado. El grado de acabado entonces se puede utilizar, por ejemplo, con un texto, ¿no? Como cincelado, el esmerilado, martillado, el mecanizado o el rolado, que son básicamente la manera de determinación. Cuando el acabado no está especificado, se indicará añadiendo una letra U al símbolo del contorno. Se refiere a la letrita principalmente. Bien, entonces eso, señores, a la línea de referencia. No es tan complicado. La parte, digamos que más debemos entender porque esta parte es intuitiva al momento que ustedes van a leer el plano. Como repito, las características principales lo vamos a obtener sobre todo visualizando los elementos y visualizando entonces el tipo de unión. Además, en la parte de la cola vamos a obtener información técnica específica de la soldadura, ¿no? Incluyendo también las pruebas que debemos realizar a la soldadura. Bien, y por último, ya para finalizar nuestra parte teórica de nuestra unidad, vamos a hablar de las especificaciones técnicas. A ver, para eso lo tengo por aquí. Sí, sí, lo tengo. Ahorita lo vemos entonces. A ver, nuestras especificaciones técnicas, al igual que cualquier otro plano, están en función de la norma y deben entonces ser descriptivas en función de que también sea necesario definir algunos conceptos. Recuerden que todo procedimiento constructivo está en función de esta característica del plano, ¿no? Nuestro plano plasma entonces todo nuestro diseño. A ver si lo tengo por acá la norma.
Bien, entonces veamos qué nos dice la norma. De los documentos del diseño. Dice, los planos deben mostrar los detalles completos, dice, del diseño, con secciones y la ubicación relativa de los diferentes elementos. Deben indicarse los niveles de entrepiso, los centros de columna, los planos. Deben dibujarse en una escala lo suficientemente grande como para mostrar claramente toda la información. Deben indicar, dice, el tipo y los tipos de construcción definida en la sección 1.22 que habla justamente de la norma también y los detalles de todas las conexiones típicas. Entonces, ojo acá. Las características, esto les voy a enviar una captura al grupo, es de la parte de la norma E090. Y acá nos indica, miren, lo que nosotros hemos visto de las líneas base también, la simbología, la nomenclatura, que están en función en este caso de la norma que les he compartido, ¿no? La norma americana. A ver, permítanme, les comparto la captura al grupo. Listo. Bien, entonces, a ver, esta parte lo vamos a ampliar mucho más y en nuestra parte aplicativa vamos a ir viendo y comparando en función de la norma. Pero entonces, miren, ¿de dónde ha salido toda esta explicación? Que, bueno, más que todo era por un tema de hacerles conocer, porque lo vamos a ver mucho más a detalle en la parte práctica, ¿no? Lo vamos a ir identificando y como les repito, esta parte es intuitiva. Así que aquellos que todavía no dominen bien o digamos no tengan tanta capacidad para memorizar, no se preocupen. Esta parte es muy, muy intuitiva. Va a ser también en función de cómo vamos a ir viendo los datos en el plano y vamos a ir identificando. La parte principal entonces es identificar nuestra línea de referencia y los datos que pueda presentarnos, ¿no? Las características principales sobre todo. El resto de los detalles poco a poco los vamos a ir entendiendo y los vamos a ir identificando.